A ver, Jesús Ibarra, ¿cómo estás? En peligro. Más de ¿cuántos? 600,000 personas por el cambio climático. A ver, ¿de qué se trata? Una información interesante ayer en Expreso. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Luis? Muy buenos días. Un saludo a tu audiencia. Pues sí, mira, sobre el tema, se trata de un estudio publicado recientemente por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, donde, digamos, hace un estudio comparativo entre varios análisis recientes y a manera de una especie de inventario, enlista los municipios más expuestos a lo que es el cambio climático, y en este esfuerzo comparativo aparecen Álamos, Bacom, Caborca, Chojoa, Guaymas, Quiriego y San Luis Río Colorado. Son 7 municipios del estado que suman prácticamente 600,000 habitantes y el 20% de la población, es decir, uno de cada 20 sonorenses está viviendo en estas localidades y según los resultados del INEC quedan más vulnerables a lo que es este fenómeno de cambio climático, que es producido tanto por la actividad humana, gases de invernadero, deforestación, como por los cambios naturales del clima, sequía, variaciones de temperatura en la temperatura del mar, etcétera. En síntesis, eso es una exposición a lo que es la incertidumbre, digamos, la variabilidad climática que afecta a la vida desde una dimensión social, económica y obviamente climática, ¿no? ¿De qué se trata? ¿O en qué consiste esa vulnerabilidad, Jesús? Quedan expuestos, Luis, insisto, por las condiciones de actividades humanas, principalmente debido al aumento de gases de efecto invernadero, quema de combustibles, deforestación, temperatura del mar, etcétera. Si analizamos los datos, digamos, o si tratamos de trazar un patrón entre los municipios, algunos de ellos quedan ubicados cerca de los valles agrícolas, ¿sí?, donde hay una alta concentración de actividades productivas, quema de fertilizantes, explotación de suelos, y donde vive una importante franja de población en zonas costeras del estado. Es donde, digamos, en este mapeo que hace el INEC, los datos geográficos, climáticos, indican una mayor vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una mayor exposición a estos efectos de cambio climático, sobre todo, insisto, que afectan estilos de vida, donde, digamos, con el tiempo, si no se hace nada para mitigar, pues cuestiones como el aumento en la temperatura del mar o el aumento hasta 2 grados en la temperatura va a afectar la producción de alimentos, el acceso al agua, va a acentuar, existe un riesgo, la lucha, digamos, entre cada vez mayor cantidad de población a recursos como el agua, la tierra, los alimentos, porque precisamente la alteración de los patrones de vida por el clima hará más áspera, digamos, algunas condiciones de vida básicas, en particular, sobre todo en estos 7 municipios. ¿Y qué es lo que que proponen que se debe de hacer, por ejemplo, eh, Es una Jesús? buena pregunta, Luis. No, no, no. Mira, hay una ley general de cambio climático a nivel nacional, pero lamentablemente resulta que en Sonora no se hace nada y no se ha hecho nada, Luis, desde que fue promulgada, salvo la creación de comisiones de cambio climático durante la administración pasada de Guillermo Padres hasta esta. Los esfuerzos han sido muy pequeños. Cabe decir que en el sexenio anterior prácticamente no se hizo nada. No se hizo nada, solo se crearon comisiones, pero no se les dedicó seguimiento, presupuesto, acciones, digamos, ejecutivas de mayor impacto. Y actualmente da la impresión de que se camina muy despacio, ¿no? Si bien el CEDES y la SEC trabajan en una comisión que tiene reuniones periódicas, la capacitación se queda a nivel de escuelas, ¿no? Queda la duda sobre
las métricas de evaluación, los alcances verdaderos de esas reuniones de capacitación y el alcance real, sobre todo en estos 7 municipios, Luis, que son Álamos, Bacum, Caborca, Chojoa, Guaymas, Quiriego y San Río Colorado, que concentran a prácticamente 600,000 habitantes y el 20% de la población. Esto por un lado. Por otro, están también las actividades productivas, ¿no? Los valles agrícolas operan ya sobre la base de alto consumo de sustancias que alteran la calidad del suelo, la calidad del aire y que son altamente contaminantes, ¿no? Como los fertilizantes. Y estos métodos de producción, estas actividades del hombre, requieren un ajuste en el tipo y los métodos que tienen, los materiales también, para empezar a mitigar algo que se antoja ya cada vez más irreversible, como es el cambio climático. Y como ejemplo, pues ahí está el aumento en la temperatura en el Océano Pacífico, ¿sí?, que colinda con la costa de Sonora, y también la intrusión salina del agua de mar en el cauce del río Yaqui, que poco a poco y cada vez más avanza y contamina la calidad de los alimentos que son ahí producidos. Por citar algunos ejemplos así prácticos, ¿no? Podemos ver también los problemas que viven Nogales con las lluvias del monzón, la vulnerabilidad que tiene este municipio en particular, a todas luces es visible. Cada vez hay más zonas de riesgo, cada vez se inunda más fácil y que cada vez queda clara la debilidad que hay de mitigación y calidad de infraestructura de ese municipio fronterizo para hacer frente a, en este caso, fenómenos como la lluvia, ¿no? Que son, da la impresión de que son cada vez más impredecibles y más violentas las lluvias, en particular en esa región. Pues va a estar interesante, en verdad, el seguimiento que pueda esto tener, mi estimado Jesús. Por lo pronto se pone a debate y buena fuente la que traes por ahí. Bien, Luis, pues bien, si hay algo más, lo aclaramos. Y claro, pues ahí vamos a estar a la orden para darle seguimiento al tema y atender cualquier invitación para discutir el asunto. Sí, porque hay que decirlo, los esfuerzos que está haciendo Carla Neurdet, ¿cómo es Carla el apellido? No me acordaría, Neurdet, sí creo que sí. Son interesantes, ¿no? A raíz, en este gobierno hay una área de cambio climático, Jesús, es decir, hay algo ahí vinculante interesante, ¿no? Sí, Luis, la cosa es que si bien hay una normatividad, no queda clara la intensidad de sus esfuerzos. Digamos, a nivel legislativo, normativo, desde el Congreso del Estado, no hay un solo cabildero que abogue por este tema, no hay un solo diputado que abrace la causa. Y esto es preocupante porque si no se hace nada en el siguiente espectro de los 50 a 100 años próximos, la población de Sonora se expone a crecer, que esos 600,000 habitantes pasan después a ser 1 millón, 2 millones, y lo más preocupante en este caso es que la población que vive sobre la costa o regiones costeras o distritos productivos va a ser la más afectada por lo siguiente. Los modelos de pronóstico indican al menos un aumento de 2 grados en la temperatura del agua del mar. Esto va a provocar desajustes en los ciclos de lluvia, mayor variabilidad climática y definitivamente un impacto directo en el estilo de vida de miles y miles de sonorenses. Aquí lo que queda ya es, como sociedad civil, pugnar y presionar a las autoridades por exigir resultados ejecutivos claros en lo que son diseño y aplicación de las medidas de mitigación, desde el uso de energías limpias, cambio en métodos productivos, ajustes de la vida diaria en las comunidades más afectadas. En particular, podrían empezar por focalizarlos en estos 7 municipios. La ley obliga a que, a raíz de este tipo de resultados, de este tipo de instrumentos que son los estudios del INEC, pues las autoridades focalicen y apliquen lo que indica la normatividad de la Ley General de Cambio Climático
para empezar a actuar desde las comunidades más afectadas, porque se corre el riesgo de que el problema crezca, se desatienda, como suele pasar en este país, y después, por no remediar una situación que abarcaba al 20% de la población, después tengas que tratar de hacerlo y remar contra la corriente cuando sea el 30, el 40 o el 50% de la población. En general, toda la población está afectada al cambio climático. Lo que pasa es que por cuestiones de ubicación geográfica y productivas, en particular estos 7 municipios resultan con los de mayor vulnerabilidad, Luis. Muy, insisto, vamos a estar muy al pendiente también de cuál es la reacción de las autoridades en lo que viene y a futuro ya en un plan integral, porque se trata de nuestro, vamos a decirlo, territorio donde vivimos y somos muy sensibles a ese tema que lo vemos como una agenda verde al margen y no, ¿sabes qué? Son los ríos, es la basura que tiras, es los cigarros que se fuman, es el carro que utilizas, es las bolsas de plástico que utilizas, es un conjunto de todo, ¿estamos de acuerdo? Que todo suma. Así es prácticamente un fenómeno multidimensional, aunque está muy focalizado según los datos del INEC en este caso, pero también recuerdo hace casi un mes, el 3 de julio, publicamos también en Expreso un artículo con la versión de un investigador de la Universidad de Arizona y otro de una doctora del Colegio de Sonora, donde nos comentaban también que en el mediano plazo el grupo demográfico que va a batallar más para adaptarse a los efectos del cambio climático son las personas pobres que viven en los cauces de los principales ríos de Sonora. Y esto por diversas cuestiones. El vivir en comunidades remotas dificulta algunas cuestiones de acceso a recursos, cuestiones de educación básicamente, donde los habitantes, pues al no tener agua, digamos, o el agua que acostumbraban para sus predios, sus vacas, pues siguen sin alterar sus patrones diarios de productividad agrícola o de usos y costumbres que les permiten vivir cada día para comprar alimentos, tener acceso a ropa, usar el vehículo, en fin, varias cosas vinculadas a adaptación, vulnerabilidad y mitigación de cambio climático, que se dificulta mucho ahí y donde también se combina con algo que ellos llaman desarrollos institucionales, una cuestión que al parecer dificulta la mitigación al cambio climático como acciones emprendidas por autoridades locales, es que hay muchas agencias de gobierno que parece que hacen lo mismo, Semarnat, Zagarpa, Profepa, el CEDES estatal, donde aquí el problema que ellos detectan es la falta de coordinación a nivel local, federal, para hacer acciones de mitigación y crear conciencia entre habitantes, en este caso de comunidades remotas, de que el cambio climático es real y requieren empezar a cambiar algunos patrones de conducta muy arraigados. Pero bueno, eso sería así, en resumen, otra vertiente del tema, ¿no? Los grupos demográficos que más van a batallar con esto son también los pobres. Pues todavía más interesante se pone. Te agradezco mucho, Así Jesús. Muchas gracias y estamos en contacto. Por nada, Luis, un placer como siempre. Te mando un abrazo y un saludo a tu audiencia. Igualmente estamos en contacto, mi